afirmar. Cuando tú y yo no tenemos la palabra, no vamos a poder caminar bien. Nuestra vida va a ser una vida de emociones. Y como cristianos no podemos ser cristianos de emociones. No nos podemos dejar llevar por las emociones. Lo que nos va a sostener y a mantener en nuestra vida cristiana es la base en la palabra. Es estar en la palabra. Y es importantísimo que tú y yo podamos estar plantados en la palabra, porque te va a ayudar a caminar. Te va a ayudar a poder caminar. Si tú no tienes unos buenos zapatos, no vas a poder caminar muy lejos. El día de ayer fuimos a jugar. Y César me dijo: pastor, es que aquí un amigo mío tiene unos zapatos y si quieres, es más, te los está regalando. Y yo le dije: ¿en serio? Sí, mira, si te queda, se te va a regalar. Y son los zapatos de Cristiano Ronaldo. Yo, bueno, ok. Y cuando voy a tratar de poner, como que no me entraba. Y yo, no, pero que son de los cristianos. Entonces dice César, no, es que tienen que usar las dos manos. Y yo ahí estoy como, ya entró el zapato. Ya. Yo pues me sentí Cristiano Ronaldo, pero no jugué como Cristiano Ronaldo. Fallé unos goles. La gente: pastor, ¿qué pasó? ¿Tenemos que orar por usted o qué? Y me daban los balones. Yo y luego sentí que la pierna como que se me estaba apretando la sangre y no podía caminar. Y yo trataba de correr y me decían de lejos: pastor, ¿qué trae la marcha para reversa o qué? Para adelante. Porque corría y no daba. Y ya después que terminó todo, sentía la pierna cansada. Y entonces ahí estábamos. Saúl también fue ayer. El equipo de Saúl estaba ganando todo ayer. No podíamos contra el equipo de Saúl. Y luego hablé: mira, me sentí cansada la pierna, no podía caminar. Y entonces y yo le dije: ese zapato. Y Saúl: pastor, ¿no traes tus zapatos? Y yo: sí. Y me preguntó: ¿y por qué no lo cambiaste? Y yo le dije: Saúl, ¿por qué no me dijiste esto antes? O sea, una cosa tan simple, ¿verdad? O sea, si te está apretando el zapato, si no está caminando, corría así, no podía. O sea, qué importantísimo. Pero eran los zapatos de Cristiano Ronaldo. Entonces, qué importantísimo es saber cómo caminamos. La palabra te ayuda a caminar. La palabra en Dios te ayuda a que tú puedas caminar. Entonces, la palabra que quiero traer el día de hoy es una palabra que está en la Biblia y me gustaría que pudiéramos reflexionar en ella. Me gustaría que tú pudieras salir de aquí y pudieras hacerte a ti mismo la pregunta el día de hoy, que es el tema de la prédica de hoy: ¿qué tipo de terrenos somos nosotros? ¿Qué tipo de terreno eres? ¿Qué tipo de terreno eres como persona? ¿Qué tipo de terreno eres como cristiano? ¿Qué tipo de terreno eres en tu vida? ¿Qué tipo de terreno tú y yo somos? La Biblia está llena de parábolas. Y la forma como Jesús hablaba con las personas en aquel entonces, fíjate nomás, qué interesante. Jesús, estamos hablando a más de 2000 años atrás. ¿Cuánto tiempo? Más de 2000 años atrás. ¿Y sabes cómo era la forma que Jesús hablaba con las personas? Y predicaba y compartía a través de parábolas. Pregúntame: pastor, ¿qué son parábolas? Pregúntame: ¿qué son parábolas? Historias. Jesús compartía una historia y de esa historia sacaba una moraleja. Jesús compartía una historia y de esa historia Jesús traía una enseñanza. Jesús compartía una historia y a través de esa historia él sacaba algo para aplicar a las personas. Ahora, ¿por qué lo hacía? ¿Por qué Jesús lo hacía? El libro de Marcos capítulo 4, el versículo 33 dice: con muchas parábolas como les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Conforme a lo que podía. Jesús empezaba a compartir a través de parábolas, de historias, conforme a lo que podían oír. Entonces es interesantísimo la importancia que tú y yo podemos poner de la forma como Jesús compartía.
Y a mí me gustaría compartir una parábola. Y parábolas son historias. Entonces vamos a leer una historia y de ahí vamos a sacar qué tipo de terreno tú y yo somos. ¿Qué tipo de terreno somos nosotros? Hay personas que absorben todo y están con todo. Hay personas que pronto cuando entra algo, hay gente que está aquí, escucha la palabra y dice, no, ¿y cómo estuvo la prédica? No, buenísima. Hoy, ¿cómo estuvo? No, el servicio estuvo bueno. Y sale de aquí y saliendo ya se te acabó todo. Se te mató la semilla, ya se te cambió la cosa, ya cambiaste todo. Entonces, ¿qué tipo de terreno tú y yo somos? Pregunta a la persona que está de tu lado, ¿qué tipo de terreno eres? Vamos al libro de Lucas, del capítulo 4 en adelante. Vamos a estar compartiendo la palabra el día de hoy. El libro de Lucas, el capítulo 4 en adelante. Dice así: juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Empezó a compartir. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía ¿o qué? Humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando de estas cosas decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. ¿Cuántos tienen oídos aquí? ¿Cuántos tienen oídos? Nomás los esposos no tienen oído cuando las esposas le dicen, ¿verdad? ¿Qué? Es que no escuché, ¿verdad? Es que no supe bien, ¿verdad? El que tiene oído para oír, oiga. El versículo 9 dice, la gente quedó maravillada con lo que estaba hablando y todo. Luego sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué es eso de que la semilla y cayó en ese terreno y luego que el otro terreno? O sea, ¿qué significa esta palabra? ¿En qué eso nos aplica a nosotros? ¿De qué forma eso puede aplicar a mi vida? ¿Cómo es que lo que estás hablando me puede aplicar a mí? Entonces el versículo 10 sigue diciendo, y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y dice algo muy interesante, y es interesante eso aquí, es por cuestión del tiempo, estoy un poquito rápido, pero es muy interesante que hay gente que no va a entender muchas cosas. Hay gente que de pronto, mira lo que dice, los misterios. ¿Qué son los misterios? Son todo aquello que de pronto tú no puedes entender todavía. Hay misterios, la Biblia está lleno de conocimiento de misterios. Y qué bueno es que tú y yo podamos leer la palabra de Dios, porque cuando leemos la Biblia descubrimos misterios. Palabra que nos bendice, que nos ayuda. Y él dice, yo hablo en parábolas para que la gente pueda escuchar y como que preguntar, bueno, ¿qué es eso? ¿O de qué forma eso me aplica a nosotros? Versículo 10. Y él dijo, el versículo 11, perdón. Esta es pues la parábola. Qué interesante que tú lees la Biblia, la misma Biblia empieza a explicarte. Esta es la parábola. La semilla, ¿qué es la semilla? ¿Qué es la semilla? ¿Sí desayunaron hoy? Yo estaba esperando mi desayuno, pero llegó tarde. Pero llegó. Di conmigo, la semilla. Y otra vez más, la semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es la semilla? Por favor, ¿qué es la semilla? La palabra de Dios. ¿Y sabes lo que es la palabra de Dios? La semilla. Cada vez que tú y yo venimos aquí en la iglesia, la semilla está siendo lanzada en nuestra vida. Cada vez que venimos a la iglesia o que tú tomas el tiempo de leer la Biblia, la semilla es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que llega a tu vida. La palabra de Dios es la que llega a tu corazón. La palabra de Dios es como que lo que tú recibes, lo que tú escuchas. Ahorita
Al leer los versículos, la palabra de Dios está siendo lanzada en tu vida. Pero cuidado, que el enemigo es astuto. ¿El enemigo es qué? Entonces el enemigo va a hacer lo que sea para que esta palabra, esta semilla que ha sido plantada en tu vida, no dé fruto. Va a hacer lo que sea, mis queridos. De pronto tú estás aquí, estás con tu mente allá, ¿verdad? No, ¿será que dejé la olla de frijoles prendida o no? Mañana tengo que hacer el pago de la... no, y a ver qué hago esta mañana. No, es que tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro. Entonces, de pronto nosotros no permitimos que la palabra, o sea, que la semilla llegue a nuestro corazón. Porque algunos que de pronto no permitimos, no dejamos, porque el terreno, nosotros somos el terreno. Y esta semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Y luego sigue hablando, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Sabes lo que pasa? Escuchamos la palabra y pasan varias cosas, y el enemigo viene y trata de quitar esta palabra, esta semilla que ha sido plantada en tu corazón. Sea lo que sea, pasa un problema, una circunstancia, te ponchó la llanta, o sea, ¿verdad? Un comentario, hasta uno mismo, uno de pastor, ¿verdad? Después le dice, ¿por qué dijiste eso? ¿Y por qué hablaste del otro? Pero de pronto uno mismo permite que sea algo que se diga y ya te bloqueaste. Y no permite que la palabra, o sea, llegue a tu corazón. Ya te bloqueas. A lo mejor voy a usar ayuda de ejemplo. Me habló unos domingos atrás que iba a venir, o miércoles que iba a venir, o domingo, ya no me acuerdo. Y en la hora que llega en su carro, para entrar en su carro, y fue por sus lentes. No, está la lente, no están aquí. O bueno, y algo más que estaba buscando. Y luego se dio cuenta que entraron en su carro y llevaron todo del carro. Todo, llevaron todo. En la hora de venir al servicio. ¿Y qué hizo? En vez de llamar a la policía, en vez de decir, ¿sabes qué? Me voy a la iglesia. Porque de todos modos, de aquí que llame a la policía va a ser 3 horas para que llegue. No mató a nadie, todos están vivos. Aquí si no hay sangre, si no llega nada. ¿Qué es? Eso, 3 horas más te llegan ahí. ¿Cuántas veces que de pronto tú quieres hacer algo y de pronto ponte la llanta, viene un problema, viene una circunstancia, viene algo, y todo eso es para quitarte que la palabra de Dios? Entonces todo es un plan del enemigo para quitar la palabra de Dios. Todo es un plan para que tú y yo no permitamos que la palabra de Dios pueda crear el efecto. Pero dice, mas el que cayó en buena tierra, estas son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. El libro de Mateo capítulo 13 versículo 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, mira, me gusta esta traducción, dice Mateo 13, 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mis queridos, qué importante es que tú y yo podemos permitir que la palabra de Dios entre en nuestro corazón. Entonces qué bonito es cantar, qué bonito las alabanzas, pero permita que la palabra de Dios entre en tu corazón. No permita que nada venga a quitar la palabra de Dios en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque toda palabra de Dios es importante y es muy relevante para nuestra salvación. Entonces, yo te animo a que tú puedas entender la importancia de la palabra. Por favor, yo no sé cuánto tiempo tú y yo tengamos de cristiano o de ser cristiano, de ir a la iglesia. El día de ayer, como Faith va a una escuela cristiana, por todo lo que es el sistema de California, nosotros desde que empezó Faith a la escuela, la tenemos en una escuela cristiana. Y ahí tiene que memorizar, ¿cuántos versículos por semana? 2 versículos por semana. Ahí está la pobre, que no sé qué. Al principio le costaba. Ahora ella misma dice, ya lo sé, aquí. Y empieza a recitar, porque es la palabra. El día de ayer estábamos haciendo una tarea sobre el Filemón. ¿Qué capítulo viene después de libro viene después de Filemón? ¿Qué viene antes de Filemón? ¿Cuántos capítulos tiene? ¿Usted sabía cuántos capítulos tiene Filemón?
Es un capítulo. Si uno dice, nunca leí un libro de la Biblia, por favor, lea Filemón. Tiene un capítulo. Un capítulo. Si tú eres cristiano y si nunca has leído un libro en la Biblia, ¿sabes cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Cuántos? Lee Filemón y va a decir, ya leí un libro de la Biblia. Tienes que leer la Biblia, lo importantísimo de la palabra. La palabra es que nos va a alimentar. La palabra es lo que nos va a sostener. La palabra es lo que nos va a traer estarmos firmes en la palabra de Dios. La parábola que nosotros leímos nos cuenta algo muy importante. Nos cuenta que una semilla cayó junto al camino. ¿Dónde cayó la semilla? Junto al camino. El otro cayó entre piedras. La otra cayó en espinos y la otra cayó en buena tierra. De pronto aquí hay personas que la palabra queda junto al camino. Todavía no han creado raíces, todavía no han puesto raíces en su vida cristiana. De pronto hay algunos que están entre pedregales, que de pronto hay como que quiere nacer y quiere crecer, pero las piedras y todo eso como que te ahogan. Algunos entre espinos y otra en buena tierra. Fíjate que cada una de estas partes del terreno tuvieron un efecto la semilla. En cada uno de esos terrenos la semilla de cierta forma creó un impacto. Hubo un efecto, pero luego algunos no permanecieron. Yo no sé cuántos de ustedes ya plantaron una semilla. Dice que la que cayó junto al camino fue comida por las aves. La semilla que cayó entre los pedregales nació, pero pronto vino, no tenía profundidad, no tenía raíces, y eso vino el sol y la secó. La que cayó entre los espinos también nació y hasta creció, pero los espinos también crecieron junto con ella. Y como que la apretaron, la ahogaron, provocando para que no diera fruto. Fíjate que todo el plan es para que tú no des fruto. Es que la palabra no dé fruto. El plan del enemigo es que la palabra no dé fruto. Que tú sigues viniendo a la iglesia, que tú puedes seguir siendo cristiano, pero que no des fruto. Que no leas la Biblia, que esta palabra no pueda dar fruto. Y mis queridos, es importantísimo que tú y yo podamos entender que como cristianos la palabra tiene que crear frutos en nuestro corazón. Porque somos un buen terreno. Di, eres un buen terreno. Eres un buen terreno. Pero muchas de las veces, como un buen terreno, puede ser que vengan los problemas, las dificultades, las circunstancias, y como que te ahogan, y como que te aprietan, y como que esta semilla la quieren quitar de ti. Yo te animo para que tú puedas entender algo. Ora. Ora, habla con Dios. Pide que Dios te pueda ayudar en esos momentos que tú te encuentres en circunstancias donde tú veas que quieren robar tu semilla o venga un problema, unas circunstancias para, ¿verdad?, quitar esta semilla. Yo no lo voy a permitir. Cuida tu terreno, cuida tu semilla. Uno que sabe la importancia de poner adobo, de poner agua, de cuidar. Entonces, cuida esta semilla que ha sido plantada en tu corazón. Y cuando tú te encuentres en circunstancias donde te sientas que vengan los problemas, las circunstancias, los espinos y todo lo que venga a la vida, ora a Dios. Así como el testimonio que escuchamos el día de hoy. Estaba ella en el hospital y por cuestión de la operación ni su propia familia podía llegar allí en ciertos momentos, pero ella sabía que Dios estaba ahí con ella. Y como sabía que estaba ahí con ella, esta semilla que era la palabra de Dios fue la que la sostuvo. Entonces que tú y yo podamos entender algo, que podamos orar a Dios siempre que la semilla ha sido plantada en nuestro corazón. No permita que el enemigo venga a querer quitar esta semilla, sea el problema, la circunstancia, sea un problema en tu casa, sea un problema en tu familia, sea un problema financiero, sea el problema que sea. Entiendas algo, es un plan del enemigo. ¿Para qué? Quitarte la semilla, desanimarte, quitar tu fe. Pero que tú y yo podamos orar a Dios, porque cuando oramos a Dios, Él nos escucha.
Voy a pedir que te pares, por favor. Entonces yo creo que a lo mejor esta palabra, esta semilla que ha sido plantada en tu corazón, y de pronto tú y yo lo que tenemos que hacer es, cuando pasemos por problemas, por circunstancias y necesidades, orar a Dios. No, y te digo una vez más, no permita que la semilla que es la palabra de Dios, que ha sido plantada en tu corazón, el enemigo venga a quitarte de ti. Pero que tú puedas orar. El canto que pedí que ministráramos después de la prédica es: clamé, me oístes.